Generosidad. Estamos avanzando en nuestra serie Generosidad, así a propósito, terminando con dar, porque dijimos el domingo pasado que la generosidad no se puede separar del dar, va junto con el dar. Y dijimos entonces que Dios es el mayor dador de todo el universo. Su naturaleza es generosa desde el inicio hasta el fin. Ahora, ninguno de nosotros nace con el don de dar. ¿Sabían ustedes eso? Todos nacemos deseando recibir. ¿Saben ustedes eso? Entonces, no hay nadie que por naturaleza es un dador. Qué bueno que todos comenzamos de lo mismo. Los bebés entonces necesitan recibir y nacen con los puños cerrados y gritando, ¿no es cierto? ¿Y qué están gritando? Que tienen una demanda en este mundo, que quieren un papá, que quieren una mamá, que quieren un seno para ser alimentados, que quieren entonces tener abrigo, protección, y lo tienen. Pero todo bebé nace no solamente con esas necesidades físicas, sino que también en su interior, todo bebé nace con la naturaleza de pecado. Y tenemos que entenderlo así. Entonces, esa naturaleza de pecado con la cual todos venimos a este mundo, es una naturaleza que está ligada al egoísmo y no a la generosidad. Entonces el bebé está siendo bien cuidado, protegido y se aferra a recibir, y no está mal porque son necesidades que todo bebé tiene. Pero cuando el bebé comienza a crecer, si no se le enseña a ser generoso, se mantiene demandante, se mantiene pidiendo, y cuando ya comienza a hablar, comienza a exigir cosas, pide a la mamá. Y cuando la mamá no tiene amor y firmeza a la vez, yo conozco mamás que se dejan manejar por un pedacito de persona de 2 años, 2 meses. ¿Ustedes saben? ¿Conocen a alguien así? Conozco mamás y papás juntos y multiplicados, que se dejan manejar por alguien que apenas camina y corre bien, se dejan manejar. Dan un grito y los papás están ahí como decir, firmes. ¿Sí? Hacen una pataleta, los papás están temblando, diciendo, qué vergüenza, ¿qué te damos? ¿Qué te compramos ahorita mismo? Y el bebé los maneja de 2 años y medio. Dice, quiero tal cosa. Ya dice, te voy a comprar. Dejan de llorar. ¿Qué están haciendo? Están manejando. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que quiere recibir. Todo niño y niña necesita ser enseñados en casa a ser generosos. El bebé quiere el juguete suyo, le quiere robar al amiguito, al hermano, quiere todo para él. Se tiene que enseñar a las personas pequeñitas que no es todo para ellos y que no solamente recibir, tienen que aprender a dar. Entonces entendemos que de naturaleza somos personas distantes de la generosidad. Todos queremos que el dinero se multiplique para lo que tú quieras hacer, o espero que sean para cosas buenas, pero toda persona desea cómo no se me multiplica el dinero, cómo no tengo un poco más de dinero y podría ayudar a mis padres, cómo no tuviera un poco más de dinero y podría dar un impulso a mi hija que está necesitando en su matrimonio, cómo tener un poco más de dinero y podría de pronto también, aparte de eso, ahorrar un poquito para cuando sea anciano, cómo. Entonces cada persona tiene diferentes deseos, proyecciones, como un poquito más de dinero. Eso no está mal. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, vemos en el Antiguo Testamento que multiplicó las fuerzas a los soldados israelitas, ahí en la cancha, en el frente de batalla, les multiplicó fuerzas cuando ellos tenían desventaja numérica y desventaja en armamentos, les multiplicó las fuerzas y les multiplicó la habilidad y tuvieron grandes victorias, no una, no 5, decenas de veces. Era ahí, Dios les daba multiplicación de fuerzas y tenían grandes victorias. Cuando vemos al profeta que va a esa viuda que tenía un hijo y la viuda le dice, mira, te voy a decir la verdad, tengo una porción pequeña de harina y allí en la vasija un poquito de aceite para la última cocinada. Vamos a hacer unos panes como unas tortillas para mi hijo y para mí. Y como es nuestro último alimento, porque en este tiempo de escasez ningún vecino presta, nadie puede dar porque todos están contando los días que tienen para alimentar su casa, y mi casa solamente somos 2, mi hijo y mi persona. Soy una viuda.
no puedo darte comida. Porque el profeta le dijo, de esa última porción, hazme a mí primero una pequeña torta. Y la Biblia dice, se queda ahí pensando. Pero el profeta sigue y dice, porque el profeta tenía una orden del Dios multiplicador. Di conmigo, el Dios multiplicador. Y como él tenía una orden para que se multiplicara la harina y el aceite en la casa de esa viuda, entonces el hombre de Dios suelta la palabra y le dice, un momentito, mujer. Dios dice que la harina en la tinaja no menguará, ni el aceite en la vasija disminuirá hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Si tú me das a mí primero. Entonces la mujer creyó la palabra. Di conmigo, creyó la palabra. Y actuó. 3 palabras claves si tú quieres conocer la multiplicación de Dios. Número 1, oír, creer y actuar. Así de sencillo. Anótalas en tu mente o en tu teléfono o en tu papel. Oír, creer y actuar. Tú tienes que aprender a oír bien. Tienes que aprender también a creer. Se cree con el corazón, no con la mente. Y tienes después que hacer algo más, que es lo importante. Actuar. En cada pasaje de multiplicación, aún de sanidad, de liberación, de bendición que tú encuentras en el Antiguo Testamento, o a Jesús en el Nuevo, o a los discípulos llamados apóstoles en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que estas 3 formas de actuar son importantes: oír bien, creer y actuar. Esa viuda, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hacerle primero la comida al profeta, sin ver nada de multiplicación. Y cuando le hizo primero esa torta al profeta, era lo último que había de harina y aceite. ¿Saben qué pasó? Hubo una multiplicación. Esa viuda tuvo para más de 2 años, con la misma cantidad de aceite y con la misma cantidad de harina, en su cocinita había una multiplicación diaria. Era un milagro de cada día, ¿te imaginas? Para mí ese es uno de los milagros más sorprendentes de la palabra, porque mayormente los milagros eran un evento, una gran victoria, una sanidad notoria, un resultado sobrenatural, una liberación, una multiplicación de alimentos. Pero esta mujer vivió un día a la vez un milagro que se multiplicó durante 2 años o más, según los estudiosos de la palabra. ¿Se imaginan? Nunca terminó el aceite ni la harina. ¿Por qué? Porque ella oyó, creyó, pero actuó. Dí conmigo, actuó. Y en Lucas capítulo 9, ese Dios que multiplicó las cosechas a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo a su pueblo, les voy a dar grandes cosechas? Pero el 7º año nadie siembra, ninguno de los 12 meses. ¿Quién puede dar esa orden? Un Dios multiplicador. ¿Saben qué dijo a su pueblo? El 7º año la tierra tiene que descansar, se tiene que regenerar la tierra y ustedes no van a tocar ninguna semilla. ¿Y saben qué dijo Dios? Yo les voy a multiplicar. Cuando venga el año 6º, les voy a multiplicar las cosechas 3 veces más. Para que el año 6º entonces tengan para comer y comercializar de esa cosecha el año 6º. El 7º no me toca en la tierra, la tienen que administrar bien, necesita descansar. El año 7º nadie siembra ni cosecha y yo les voy a proveer de la anterior cosecha multiplicada para que vendan y para que comen. Y el año 8º, que tampoco van a tener porque recién van a comenzar a preparar la tierra, a moverla para sembrar, como no van a tener, hasta el año 8º yo les voy a multiplicar desde la 6ª, desde el año 6º, les voy a multiplicar la cosecha para que el año 8º también tengan para comer y para sembrar nuevamente. Ese es un Dios, y lo cumplió. ¿Cuándo lo cumplió? Cuando su pueblo, el año 6º, dijeron, Señor, este es el año de multiplicación. Tú nos has dado una orden, te hemos oído, te hemos creído, ahora estamos actuando. Te vamos a obedecer. Y ese año 6º, ¿qué es lo que Dios hizo? Multiplicó las cosechas en forma más que notoria. Y eso pasaba cada 7 años. ¿Como parte de qué? De la cultura de un pueblo que aprendió a creerle a Dios poco a poco, paso a paso. Dieron pasos o acciones de fe, creyéndole a Dios. Y cada vez que creyeron a Dios, ¿qué creen que hizo Dios? Cumplió lo que había prometido.
Porque Dios es un Dios cumplidor de su palabra cuando la creemos y actuamos en ella. Amén. Y estamos en Lucas entonces, capítulo 9. Leamos todos. Dice: al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a todos o a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. ¡Wow! Digan conmigo, wow. Ahora, voy a tomar esta historia que le hemos leído en casa o le hemos enseñado de pronto aquí también, pero hoy día la voy a modernizar esta historia. La voy a personalizar también, con el único objetivo de que sea más cercana a nuestra mente y podamos entender algunos principios que están ahí en esa historia y podamos aplicarlos a nuestras vidas personales. Hagamos de cuenta que tú, yo y otros más, cada uno de ustedes, póngase como que es un discípulo. Y pensemos que ese discípulo era una comisión que había sido elegida para determinar quién era el Mesías. Y nos habían dicho: ustedes van allá, porque este que ha venido de Nazaret, que hace milagros, dice la gente que es el Mesías. Pero ustedes, que son hábiles, están aquí elegidos para estar cerca de él. Dejen su negocio, dejen su comercio, dejen su industria de la pesca y están elegidos para caminar con Jesús, para comer con Él, para verlo cuando descansa, para verlo cuando come, para verlo cuando no es en público. Y ustedes van a determinar después de 3 años si realmente es o no el enviado de Dios, porque no queremos equivocarnos si es o no el Mesías. Y hagamos de cuenta que tú eres uno de esos discípulos, yo también soy uno de esos, y cada uno de ustedes son uno de esos discípulos. Nos metemos entonces en los zapatos de estos discípulos y estamos con Jesús de cerca, mirando cómo come, mirando cómo duerme, mirando qué habla cuando no hay una multitud para enseñar, ministrar, liberar, sanar o bendecir. Y estamos ahí con Jesús y estamos viendo milagros. Y nos estamos medio convenciendo de que realmente es el Mesías. Pero recién estamos menos de 1 año y hemos visto varias cosas. Todavía nos falta más tiempo para constatar si es o no es. Y viene esta mañana, viene este evento. Y dice la palabra que habían 5,000 hombres sin contar damas ni niños. Eso significa unos 15,000. Quizás cerca de 20,000 personas contando a las damas y a los niños. Imagina, entonces estamos emocionados tú y yo como parte de esta comisión, porque estamos viendo, wow, hemos visto mucha gente, pero esta vez hay personas que han salido de sus ciudades y aldeas y están viajando prácticamente con nosotros y se han sumado y son un montón ahora. Y cuando estás en el equipo para preparar el local, el auditorio es una linda explanada. Hay un monte allí y de ahí se va a parar Jesús. El equipo de sonido ha ido a ver por dónde ve el viento y ya saben cómo va a correr el viento y ya saben dónde va a estar el maestro enseñando y tú estás preparando y de pronto la gente llena esa lomada. Y son miles de miles y tú estás emocionado porque dices, wow, he visto bastante gente, pero esta vez es un récord. Nunca he visto tantas personas y de pronto Jesús comienza a enseñar. Y automáticamente Él comienza a enseñar. El viento lleva su voz y todos están escuchando. Pero no solamente eso, hay una tensión pero asombrosa. Ni siquiera los niños quieren jugar, ni siquiera quieren pedir algo a su mamá, ni siquiera se quieren mover. Están como hipnotizados, escuchando las palabras de vida. Están escuchando principios que nunca han oído, que los llenan de paz, que los llenan de fortaleza, que les dan ánimo en su alma. Y todos están escuchando y ya Jesús está más de 1 hora y nadie se mueve.
El sol sigue apuntando a ellos y Jesús sigue enseñando. Han pasado 2 horas y todos están llenándose de estas verdades. Y tú estás asombrado con los otros 11 hombres diciendo: wow, esta es la mejor conferencia. Tanta gente y todo está saliendo bien. El sonido sigue funcionando de la mejor manera. Todos siguen escuchando la voz del maestro. Ya han pasado 3 horas. Y ya pasó el mediodía. Y tú dices: wow, qué tremendas enseñanzas. Pero cuando pasan 4 horas, tú ya no sabes qué hacer. Y pasan más de 4 horas y tú te haces señas con los otros discípulos porque son de la comisión y están diciendo así. Y se señalan el estómago. Y el otro te dice: ¿tienes hambre? Y tú dices: no, es por todos los demás. Ya deben tener hambre. Yo he visto por ahí unas señoras que hace media hora ya han sacado queso, han sacado tostado y están dando a sus hijos y les he dicho que coman sin hacer ruido. He visto otros por ahí que están tomando su agua, pero ya son 4 horas. Y se pasa 4 horas y media. Y tú dices: llegará a las 5. De repente va a pasarle 5 horas y nadie se mueve. Ni siquiera quieren pedir permiso para ir al baño. Nadie se mueve, todos están cautivados. Pero tú con tus amigos en la comisión que son responsables están ya pensando y están preocupados y están diciendo: mira, hay miles que no viven cerca. Hay miles que están siguiendo unos 3, 4 días desde sus ciudades y aldeas y se están alojando donde vamos. Y hay otros que sí viven a 2 a 3 horas. ¿A qué hora van a volver? ¿Cuánto van a caminar? Hay familias enteras con niños. ¿Cómo van a llegar a sus casas? Y los que viven lejos tienen que caminar para las estancias, los alojamientos. Y no son tan grandes esos pueblos. De pronto no van a tener dónde alojarse. De hecho, no todos van a tener comida suficiente en los restaurantes que hay cerca. Son miles de miles. Entonces ya no solamente estás pensando en que tienes hambre, estás pensando ahora en todos los demás. Y le dicen: Pedro, tú métete y hazle señas al maestro. Y Pedro, que era metido, intrépido, le comienza a enseñar. 4:30 le está diciendo. Y el maestro sigue enseñando. Y de pronto hace un break. Dice: un momentito. No da permiso para que coman. Dice: un momentito. Y el maestro va y habla contigo y con los otros 11. Y todos tienen que estar preocupados. Están escondiendo su malestar, ponen la cara que solamente están preocupados y dan a entender que están preocupados por la gente. Y dice: maestro, 4 horas y media está tu enseñanza, realmente está muy buena. Los niños ni siquiera se mueven, no interrumpen. Pero ¿sabes qué, maestro? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a ir a dormir? Son demasiadas personas. Nunca ha habido tanta gente escuchándote. Estamos pensando mucho en ellos. Estamos demasiado preocupados. Y comienzan a hacer las preguntas al maestro: ¿dónde, cómo, en qué lugar, cuántas horas? ¿Y saben qué les responde Jesús? Una sola respuesta. Interrumpe las preguntas. ¿Y saben qué les dice? Ustedes les van a dar de comer a todos. Y sonríe. Y se va nuevamente a seguir enseñando. Y le decimos: no, maestro, no sigas enseñando un momentito. Ya hemos pensado en todo. No tenemos la capacidad de que vayan a comer. No tenemos tampoco el dinero. No tenemos, hemos hecho una recolecta. Y los que han tenido ya casi todos se han repartido un poquito. Pero ya van casi 5 horas, maestro. Y ya estamos de tarde. ¿Cuánto van a caminar? Se va a oscurecer. Y entonces Jesús los mira y les dice: ya les he dicho, ustedes se encargan de darles de comer. Un momentito, maestro, le dice: ya hemos hecho toda una revisión y solamente hemos encontrado esto. Acá hay un niño que ha venido y tiene 5 panes y 2 pececillos. Es todo lo que se tiene. Wow. Entonces Jesús dice: bueno, deme lo que tiene. Dí conmigo: deme lo que tiene. Dile a tu vecino: ¿qué tienes? ¿Cuánto tienes? Dile: no interesa cuánto tienes. Lo que interesa es si lo das o no. Yo quiero enseñar 2 claves de la multiplicación. 2 claves de la multiplicación.
Y vienen entonces los discípulos porque han tomado la canasta del niño. Y Jesús dice, tráigame eso. Y un discípulo que es preguntón, llamado Lucas, que estudió medicina, y le entrega al maestro. Ahí están los 2 pececillos bien cocinaditos. No era ceviche por si acaso. Los judíos cocinaban bien el pescado. Y ahí está el pescado frito, cocinado y los panes. Y Jesús entonces dice que levantó los ojos al cielo y lo bendijo. ¿Por qué? Porque ya habían hecho una revisión y no había más. Jesús no dijo, ¿sabes qué, Lucas? No, tráeme un poco más de pan. ¿Qué va a hacer? Yo necesito un poco más de pan antes de orar. Hagan otra recolección. No, Jesús tomó lo que tenía. Y dice que lo bendijo. Diga conmigo, lo bendijo. ¿Qué pasa si a Jesús no le daban nada? No aparecían ni siquiera 5 panes. No, él dijo, ¿qué tienen? Jesús no quiso orar con las manos vacías. Él pudo haber orado con las manos vacías. Pero él dijo, ¿qué tienen? Y le dijeron, solamente hemos encontrado esto. Y lo que él recibió, lo bendijo. Cada cosa que Jesús recibe, siempre la bendice. Si Jesús no recibe nada, si yo no le doy nada a Jesús, solamente mis oraciones, digo, Señor, multiplícame, tú eres el Dios de la multiplicación, dame un mejor negocio, dame más ventas en mi negocio, que sea el número 1 en Arequipa, en mi rubro, y yo te voy a dar, Señor, cuando tú me des. Yo te voy a dar lo mejor, Señor. Yo voy a hacer lo que escuchaba mi pastor en la iglesia. Voy a ser un gran dador, Señor. Cuando tú me des el triple lo que tengo ahora y mi negocio esté repuntando, yo te voy a dar ahí. Pero si el Señor no recibe nada, ¿qué bendice? Él tomó el pan y lo bendijo. Recuerda siempre esto, que Dios siempre va a bendecir lo que le damos. Si no le damos nada, Él es el multiplicador, pero no puede multiplicar nada. Esta era la mejor donación de un niño. No dice la edad, los estudiosos dicen que tenía de pronto entre 10 a 12 años, porque dicen que era un niño, no era un jovencito, era un niño. No dice si este niño fue empujado por su mamá, que estaba ahí con su familia, y su papá le dijeron, mire, eso es lo que tenemos, todavía no lo hemos comido, dáselo al maestro. No da detalles, pero dice que el niño estaba ahí entregando a los discípulos y Jesús lo tiene en sus manos y bendice. Y cuando bendice, ¿qué hace? Lean sus Biblias. ¿Qué hace? Lo parte. Parte el pescado, parte el pan y da a sus discípulos, dice, Pedro, ven, Lucas, ven. Y Lucas agarra entonces. Y Pedro agarra la otra parte. Y Mateo, y Bartolomé, y Judas, y Simón, todos agarran una parte. ¿Y qué están recibiendo ahora? La mitad de lo que dieron. Pedro, que era siempre preguntó, hubiera dicho, pero maestro, me estás dando la mitad. Te hemos dado entero, me estás dando la mitad. Y todos tienen ahora una mitad. Y Jesús les dice, repártanlo. Oír, creer y actuar. ¿Tú qué hubieras hecho con ese orden de Jesús? Era un poco ridículo. Eran más de 15,000, 20,000 personas. De pronto Pedro hubiera dicho, maestro, ¿estás seguro? Lo que dices, ¿no quieres orar un poco más? Porque no se ha multiplicado todavía. Los panes siguen siendo 5, los pescados siguen contando 2. No, de pronto, Señor, oras un poco más. ¿Te acompañamos a orar? No estaba multiplicado. Entonces, aquí hay verdades un poco escondidas. ¿Dónde se multiplicaron los peces, los pescados y el pan? En las manos no de Jesús. En las manos de Jesús era lo mismo. ¿Por qué? Porque Él quería que actuaran en lo que estaban creyendo. Entonces Pedro dice, ¿no quieres orar? No, y está bendecido. Solamente repártanlo ahora. Lucas dice, maestro, ¿esperamos algo más? No, ya lo he bendecido, repártanlo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Entonces comenzaron a partir. Ellos eran esos panes tipo tortilla, ¿no? Del tipo judío, esas masas más grandecitas, y comenzaron a partir y a dar. Y la palabra dice entonces que cuando ellos partían,
Los discípulos partían. Sigue partiendo Lucas. Y comienzan a dar. Allí el milagro se desató. Digan multiplicación. Se desató porque los discípulos fueron, actuaron, no se quedaron mirándose ni mirando a Jesús. Les dijo, ya lo bendije, ahora repártanlo. Y fueron, y ustedes conocen el resultado. En forma objetiva, ¿cuál fue el resultado que tuvieron? Número 1, se saciaron, dice. Todos comieron hasta saciarse. Y número 2, ¿qué más? Sobraron 12 grandes canastas de comida. Apenas había una canastita. Todo entraba en una canastita. Los 2 pececitos estaban ahí y encima de los 5 panes, todo estaba ahí, pero después sobraron 12 enormes canastas. Un milagro de multiplicación. ¿Cuántos pueden ver ese milagro? Gracias, Lucas. Un aplauso para Lucas. El primer principio es este, escríbanlo. Algo debe ser bendecido antes que se pueda multiplicar. Algo debe ser bendecido. Lo que he enfatizado, si Jesús no tenía esos panes ni esos pescados, ¿qué iba a bendecir? ¿Qué pasa cuando tú y yo no le damos a Jesús nada? No puede bendecirlo. No lo puede bendecir. Lo que muchos cristianos no entienden es que antes que su dinero se pueda multiplicar, debe ser bendecido. En otras palabras, primero debe ser entregado al Señor. Como ya hemos visto en la palabra, Dios nos da el trabajo, el producto de nuestro esfuerzo, la ganancia del mes, de la empresa, del negocio. El Señor nos da. Ese dinero que ganamos, ¿de quién es? ¿De quién es el dinero que tú trabajas todo un mes y te esfuerzas? Es tuyo. La Biblia dice que Él da que tengamos producción y es el trabajo el producto de nuestro esfuerzo. Es nuestro, ¿sí o no? Pero Él quiere que le demos. ¿Por qué? Porque es nuestro, pero cuando le damos esa primera parte, que Él dice que es suya, entonces todo lo demás es bendecido. Di conmigo, una parte bendice todo lo demás. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11. Si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Wow. Otra versión dice, si el primer pan tú lo consagras a Dios, todos los demás panes quedan bendecidos. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. Yo conozco muchos cristianos que nunca han visto sus finanzas multiplicadas. Y cuando ven que en otros se multiplica, se asombran. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay creyentes que no son tan profundos en la palabra, que no son tan estudiosos en la Biblia, que no están muchos años en la iglesia. Pero ¿saben qué? Dios les multiplica sus finanzas. Y me las cuentan, me dicen cómo les multiplica. Y me doy cuenta que a veces cuando nos llenamos más de la palabra, a veces como que nos embotamos, como que perdemos el filo, como dice Eclesiastés, y nuestra hacha no corta, porque necesita ser afilada. ¿Qué es lo que afila nuestra hacha? ¿Saben qué es lo que afila? Cuando oímos, creemos y actuamos. Cuando tú actúas, estás afilando el hacha. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le das a Dios lo que Él dice que es suyo? ¿Saben qué dijo Dios? De cada animal, vaca, oveja, cabra, asna, de cada animal, cuando se rompe su matriz, es el primogénito, es mío completo. Me lo tienes que consagrar. No importa cuántas vacas tienes. Si tienes 100 vacas, de las 100, el primer ternero me pertenece, dijo Dios. No el segundo, no el quinto. El primero, de cada animal conságrame. Y cuando tengas el primer hijo, también me lo consagras. En el caso de los hijos, dijo, para que no haya tantos hijos sirviéndome como levitas en el templo, entonces el hijo tú lo puedes redimir y puedes traer una ofrenda de tal y tal tipo.
en lugar de tu hijo y te quedas como el hijo en la casa. Pero él dijo, los primogénitos me pertenecen. De hombres, de animales, de cosechas. Él dijo, toda primer cosecha me pertenece. Él dijo, todo de tu trabajo, toda ganancia, el 10%, sepáralo porque es mío. Ahora él no dijo, te lo quito. Él no dijo, no, él dijo, sepáralo y tú me lo consagras. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento, como hemos leído, si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está consagrado. Todo el pan está bendecido. ¿Qué es el diezmo? Es eso, que tú le das esa partecita y le dices, Dios, eso tú dices que es tuyo. Se necesita fe. ¿Por qué? Porque es lo primero. ¿Saben por qué Dios dijo el primogénito me pertenece? Porque si tú eras ganadero, tú puedes decir, esta vaca es una vaca promedio. Quizás tenga unos 7 terneros, o quizás hasta 10, o quizás más de 10. Pero Dios me pide que le dé el primero. ¿Se lo doy el primero? O mejor espero que tenga 5 terneritos y el sexto ya se lo doy porque ha asegurado por lo menos que ha producido 5 y el sexto se lo doy. No, Dios dijo el primero. ¿Por qué el primero? Dile a tu vecino, porque Dios es un Dios de fe. Él no quiere que tú y yo vivamos de otra forma que no sea la fe. ¿Por qué primero? Porque Dios está diciendo, en vez de que calcules cuántos serán y me das el séptimo y el octavo, no. Si me vas a honrar, me vas a dar lo que es mío. De Dios es el primer 10%. Dile a tu vecino, el diezmo siempre existe. ¿Qué te quiero enseñar esta mañana? Que el diezmo siempre existe en cada ganancia que tenemos. ¿Dónde lo usamos? Es otra cosa. ¿A quién se lo damos? Ese es otro tema. De cada 1,000 soles, un billete de 100 es de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque esa es la palabra. El próximo domingo, con más tiempo, voy a enseñarte todos los versículos. Dice Dios, sepáralo porque es mío. Conságramelo porque me pertenece. Y tiene que ser el primero, dice Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tú de tus primer 1,000 soles, de tu quincena agarras y ni piensas nada? Dices, la luz salió 119.50, ¡fum! Acá 120 soles, anda a pagar la luz, anda en un depósito. Y aquí también necesito comprar alimentos, y aquí la pensión del nido de mi hijo, y comienzo y me lo vuelo los 1,000, porque ya se fue el primer 1,000, y de pronto, ¿dónde estuvo el diezmo de esos 1,000? Se fue en el primer recibo de la luz, que tú ni siquiera pensaste. ¿Existía? Claro. ¿Era de Dios? Por supuesto. ¿Se lo diste? No, te olvidaste como siempre o no lo tienes en cuenta. Ahora, si tú no tienes en cuenta a Dios, ¿cómo esperas que Dios multiplique tu dinero? Si no le estás dando lo que es suyo, para que Él lo tome en sus manos y lo bendiga. Eso tenemos que entenderlo. Principio número 2, y con eso estamos terminando. Solo lo que se da se puede multiplicar. ¿Qué pasaba si Pedro, Lucas y Bartolomé decían, mira, ya oró el maestro, más de 5 horas todos hambrientos, y solamente sí, los 5 panes y los 2 pescaditos? ¿Qué les parece si nosotros por ahí nos los comemos? Ya están bendecidos, pero no se han multiplicado. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se partían su pedazo de pan, su pedazo de pescado, se daban sus bocados, porque estaba bendecido pero no multiplicado? ¿Saben qué hubiera pasado? Ellos hubieran saciado un poco su estómago, solamente 12, y solamente, además que ya Jesús lo bendijo, además que ya había orado, por encima de eso, ya bendecido, ¿en qué se quedaba? En 5 panes y en 2 pececillos, porque se los comieron. ¿Estás conmigo? ¿Qué pasa cuando Dios te dice que des? Y tú dices, no me alcanza el presupuesto. Señor, cuando yo tenga el triple, el quíntuple de lo que gano hoy día, porque ya no tan poco, cuando ganes 5 veces más, sí te voy a dar lo primero. Esa es una de las mentiras más ingenuas. Porque si tú no das con lo que tienes, así tengas 10 veces más, no darías. Y te aseguro que no vas a tener 10 veces más. Porque Dios solamente multiplica lo que le damos. No vas a ver la multiplicación de Dios. ¿Por qué algunos ven la multiplicación de Dios ahora mismo? Porque algunos están ganando multiplicado ahora mismo, mientras estoy escuchando la palabra. Y no he enseñado todo el año de diezmos y de dar.
Y estamos en septiembre. Y dije, voy a hacerlo. Porque algunos sí están vendiendo, ganando, multiplicando. Y porque están dando al Señor. Y porque otros están recibiendo la misma palabra, pero no dan ni siquiera el primer paso. Porque no dan ese paso de fe. Y le pueden creer al Señor. Entonces el Señor es igual para con todos. Él está observando que estamos actuando en fe. ¿Por qué? Porque de pronto nunca has visto finanzas multiplicarse. Yo vi, mucho antes de casarme, mucho antes de ser pastor, yo vi mis finanzas multiplicarse. Yo vi multiplicarse mis finanzas. No es que llovió billetes del cielo. No, yo vi cómo Dios se movió para que mi dinero fuera multiplicado, protegido, bendecido, multiplicado. ¿Cuándo? Cuando actué en fe. Yo sacaba mis lapiceros. Aquí están algunas personas que trabajaron conmigo en el banco. Yo daba lo que tenía para dar. Me podía quitar la mejor chompa para dar, porque aprendí que todo lo que daba, Dios me lo daba multiplicado. Cada cosa que daba, Dios la multiplicaba. Porque Él es así. Él quiere que tú y yo le demos la oportunidad para que Él multiplique. Entonces, cuando yo o tú damos el diezmo, ¿le estamos dando algo al Señor? ¿Sí o no? Esa pregunta cuesta responderla, pero la respuesta bíblica es que no le damos nada cuando le estamos devolviendo. Tú dirás, pero pastor, tanto esfuerzo, el 10%, sí, es un paso de fe. Pero cuando das ese 10%, estás diciendo, Dios, yo te adoro, yo te creo y te doy lo que es tuyo. Cuando tú das ese pan, todos los demás panes quedan bendecidos y listos para multiplicarse. Di conmigo, listos para multiplicarse. Entonces yo parto un pedacito de ese otro pan, de los 9 que me han quedado, parto un pedacito y lo que parto, y si lo logro dar a alguien, a la iglesia, a alguien fuera, esos pedacitos de pan están habilitados para multiplicarse mucho, para traer mucha multiplicación. Por eso es que si te esfuerzas y con la fe le das a Dios esa parte que le corresponde, yo bíblicamente te aconsejo, separa otras semillitas, porque las otras semillitas que te quedan, de allí, esas semillas tienen gran poder para multiplicarse. Vas a ver tu dinero multiplicado. ¿Cuántos dicen amén? Solo lo que se da se multiplica. Así que bíblicamente creo que el diezmar es solamente devolver a Dios lo que Él ha dicho que es suyo. Nosotros no podemos dar lo que verdaderamente no es nuestro. Se lo devolvemos al Señor por la fe y la gratitud. Pero cuando el Señor nos da la oportunidad de dar algo más, ese algo más es multiplicar. Pero pastor, ¿cuánto? No importa, ya está bendecido para que se multiplique. Ya está, sencillamente hazlo por la fe. Separa un poquito de dinero, no importa la cantidad, y hazlo por la fe. Ese dinero Dios lo va a multiplicar en formas y maneras que no te imaginas. Aquí hay personas que están sembrando sus cargos a otra persona, aquí en nuestra iglesia, y están recibiendo mejores cargos. Algunos ya han recibido mejores cargos. ¿Cómo? Dios les ha multiplicado el dinero a través de sus negocios, trabajos, empresas, o a través de un familiar, o a través de una circunstancia, de una oportunidad. Dios les ha multiplicado. ¿Por qué? Porque han aprendido a dar. Y los que han dado y aún no han recibido, sencillamente va a venir algo mucho más grande de lo que dieron. ¿Por qué? Porque en el dar jamás hay pierde. ¿Saben quién respalda el dar? Dios, el multiplicador. ¿Quién respalda? Cuando alguien se atreve a dar, no se queda sin respaldo inmediatamente. Alguien se mueve para dar, Dios da un paso. Otro por ahí está dando, Dios da 2 pasos y está ahí. Alguien por ahí y Dios está ahí respaldando ¿a quién? A la mujer o al hombre que se atreve a dar, porque el dar viene de un corazón generoso y el corazón generoso viene de nuestro Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Hay algo importante que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Quiere movernos a que lo experimentemos. Y yo suelto esta palabra para chicos y para grandes, para los que ganan poquito y para los que ganan mucho, para los que son muy jóvenes y aún no han tenido un trabajo continuo, y para los que ya han trabajado muchos años. Esta palabra es para todo su pueblo. ¿Por qué no te sacudes un poquito en lo espiritual? Dice, Señor, yo quiero actuar en fe.
Y haré una oración, porque así como dice la palabra que Dios dio a su Hijo unigénito, yo quiero orar ahora, porque sé por el Espíritu Santo que hay personas aquí que de todo su corazón quieren entregar su vida a Jesús. Porque Jesús no se entregó a medias, Jesús se entregó completamente para darnos una vida diferente y abundante. Oramos así todos mientras hacemos una oración de fe. Señor Jesús, te entrego ahora mi vida completa. Es tuya, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Haz mi vida de nuevo. Caminaré contigo para siempre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.